Hola, amiguito, veo que aún no te has suscrito al canal. Será muy divertido. El canal de Bob Esponja tiene millones de suscriptores. ¿Sabes cuántos tenemos nosotros? 11. 11 cantantes son los que ha tenido Black Sabbath hasta ahora. ¿Quieres saber cuáles son? ¿El metal empezó como algo comercial? ¿Ozzy Osbourne dejará de comer murciélagos? Quédate en este video y suscríbete, que solo te toma un clic. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Metalheads? ¿Saben cuántos cantantes tuvo Black Sabbath? Ni siquiera Black Sabbath sabe cuántos cantantes tuvo Black Sabbath. Pero no importa, hoy día estoy aquí con mi cerveza del diablito, porque la situación lo amerita. Y bueno, he hecho una investigación sobre cuántos cantantes realmente tuvo Black Sabbath, y esto es lo que he podido concluir. Así es, John Michael fue el primer vocalista en Black Sabbath. John Michael Osbourne, quien fue apodado como Ozzy Osbourne en su escuela primaria como una burla, pero le terminó gustando el nombre y se lo quedó, fue el primer vocalista de la banda. Ozzy integró Black Sabbath desde que se llamaban The Polka Talk Blues Band, pasando por el nombre Earth hasta finalmente llegar al nombre Black Sabbath, inspirado por una película estrenada en 1963 dirigida por Boris Karloff. ¿Qué pasa? Que Tony Iommi y compañía se dieron cuenta que el terror vendía muy pero muy bien en esa época. Entonces decidieron reinventarse y en vez de hacer simplemente blues, empezaron a hacer algo nuevo. Una banda que te vende terror. A mí el comienzo de Black Sabbath me parece alucinante porque un solo giro de tuerca hizo que se invente todo un nuevo género musical. Hagamos música de terror porque la gente consume terror. Es genial, es una jugada de marketing increíble. Maravillosa jugada. Si se ponen a pensarlo, el metal se creó por razones comerciales. En sus caras, malditos true. Ozzy Osbourne es el cantante más icónico y el definitivo para la banda por el aura que ayudó a crear en ella. Sabbath es una banda de terror con Osbourne en la voz y con nadie más. Incluso en varios puntos en la historia de su carrera como solista fue más exitoso que Black Sabbath en base a su imagen más que a su técnica vocal. Mención aparte para Sharon, su esposa, que prácticamente ha puesto a Ozzy en donde está. Tampoco nos olvidemos, porque odio que la gente se olvide, que Ozzy y su familia tuvieron un programa en MTV, el reality show Los Osbourne, ¿no se acuerdan? He's not a pit bull. I didn't say he was a pit bull. Que además Robert Trujillo, el actual bajista de Metallica, fue bajista de Ozzy Osbourne en un par de discos. Y por último, el último videoclip que acaba de sacar Ozzy, Under the Graveyard, es un videazo, brother, es semi-autobiográfico, te cuenta un poco de la historia de cómo Sharon rescató a Ozzy de las drogas y de toda esa vida oscura, depresiva, de alcohol, drogas y mujeres que tuvo después de que lo botaron de Black Sabbath. Bueno, Ozzy estuvo en muchos periodos en Sabbath, pues iba y venía de la banda debido a diferentes factores. Problemas de alcohol y drogas, la popularidad del momento que Black Sabbath tuvo o dejó de tener en ciertas épocas, y las dificultades que la banda presentaba en general. Y sí, las drogas es una buena parte porque nadie se escapaba de la cocaína. Ozzy sigue siendo el cantante de la banda, reingresando en 2011 y quedándose hasta el día de hoy. Pero la época dorada se considera desde 1968 hasta 1977. Luego intentó volver a mitad del 78, al año siguiente del que lo votaron, para ser expulsado definitivamente en 1979. O al menos eso era lo que ellos creían. Pero en ese lapso del 78, un nuevo cantante tomó la banda, y se trata de nada más y nada menos que de... ¿Qué pensabas? ¿Que iba a decir Dio? No, señor. A finales del 77, Tony Iommi llamó a su amigo cantante de blues Dave Walker para que conforme Black Sabbath. Y por unos meses, Dave Walker fue el cantante de Black Sabbath.
Este cantante se ha mantenido del lado del blues durante gran parte de su carrera, sin llegar a picos tan altos de popularidad como con Black Sabbath. Hoy en día cuenta con su propia banda, la Dave Walker Band. El tema con Black Sabbath es que si bien todos tenían problemas con las drogas, Ozzy desaparecía completamente y no se sabía nada de él por semanas. La banda necesitaba un cantante funcional, un cantante que se pueda parar y pueda cantar, y Dave Walker parecía ser la solución a esto. Sin embargo, Ozzy es Ozzy, pues. ¿Qué te puedo decir? Ozzy es Ozzy y siempre será Ozzy, así que lo metieron de nuevo, intentó regresar, pero no funcionó, pasó lo mismo de siempre. Así que finalmente en el 79 lo expulsaron definitivamente y ahora sí entró y el gran y el único. Después de expulsar a Ozzy en el primer momento no muy brillante de Black Sabbath, podría decirse que Ronnie James Dio salvó a Black Sabbath y lo llevó a su segunda época dorada. Cuando nadie esperaba nada grande de la banda, Dio entró y lanzaron uno de los discos más famosos de la historia del heavy metal, Heaven and Hell. Dio fue primero cantante de Rainbow, bandaza, se las recomiendo, por favor escucha Rainbow si no lo has hecho ahora, y luego entró Black Sabbath en el 80 hasta el 82, 80, 81, 82. Luego tuvo una segunda era en el 91-92 y luego tuvo una tercera era, podría decirse, con Heaven and Hell, que era Black Sabbath pero no se llamaba Black Sabbath. Y aquí es donde se arman dos grandes bandos, los fans de Dio y los fans de Ozzy. Heaven and Hell. Los fans de Dio atribuyen que fue mejor por su técnica vocal. Es evidentemente superior a la de Ozzy y tienen razón, nadie va a decir lo contrario. Por eso los fans de Ozzy lo defienden por su estilo y personalidad, porque creen que es definitivo para lo que la banda es en sí como concepto. Yo opino igual que ambos, creo que Dio es una de las mejores voces que ha parido el heavy metal, pero también creo que el timbre de Ozzy no puede ser copiado. Si alguien canta como Ozzy y no es Ozzy, va a sonar totalmente ridículo. Además Ozzy tiene esa extraña aura particular y obscura y siempre se rodea de muy buenos músicos como Randy Rhoads, Elton John y un largo etcétera. Cerrando ese paréntesis, cuando Dio salió de Black Sabbath, siguió su carrera como solista / formó su propia banda de nombre Dio del 82 hasta su lamentable muerte en 2010 tras su batalla con el cáncer. Dio, con Dio de banda, lanzó canciones que son tan o incluso más importantes que las de Sabbath. Holy Diver es de Dio, Rainbow in the Dark, Dio, The Last in Line, Dio. Y no nos olvidemos de su aparición en la película de Tenacious D, saliéndose del póster para inspirar al pequeño Jack Black. Así es, el legendario cantante de Deep Purple, Ian Gillan, tuvo un breve paso por Black Sabbath entre los años 83 y 84. Juntos sacaron uno de mis discos favoritos, el Born Again. La gira tuvo muchos problemas técnicos y Gillan no terminaba de cuajar con Sabbath. O sea, sí cuajaban, pero no era Sabbath. Inclusive tocaban Smoke on the Waters y la gente pedía más después del concierto. Después de eso salió de Black Sabbath solo para volver a Deep Purple. No hay mucho más que agregar, solo que a Ian Gillan no le gustó la mezcla del Born Again, del disco que sacaron. Al parecer enviaron a Geezer Butler, al bajista, para supervisar la mezcla. Y pues como la supervisó el bajista, la mezcla tendió un poco a frecuencias más bajas. Pero justamente por eso me encanta, el disco suena súper opaco y suena súper oscuro. ¿Será porque soy bajista? El disco es magnífico, pero por partes suena a un mix entre Black Sabbath y Deep Purple, pero muy oscuro. Me encanta la energía rockera endemoniada que transmite. Ian Gillan mantiene una buena relación con Black Sabbath desde siempre, es uno de los rockeros más importantes de la historia, tiene 13 discos con Deep Purple, con quienes toca hasta ahora, y más de 20 discos entre solitarios y con otras bandas. Hasta aquí
va la primera parte de los 11 vocalistas que encontré en Black Sabbath. Si estás viendo el video en estreno, tienes que esperar hasta que salga la segunda parte, así como esperas que tu ex vuelva contigo. Nah, mentira, sale unos cuantos días. Suscríbete que es gratis y no le hace mal al medio ambiente. Nos vemos en el próximo video.